Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos acompañan diariamente, les saludo con el gusto de siempre, en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Continuando, mis amados hermanos, con el eslogan del mes, los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús en su segunda semana, y como subtema tenemos el nacimiento y el desarrollo de la Iglesia. Y en esta mañana vamos a tener una reflexión bajo el título El primer milagro registrado, lecciones para predicar. Pero antes, mis amados hermanos, de dar inicio a esta reflexión, yo les invito que oremos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos para solicitarles su presencia de su Divino Espíritu en nosotros. Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos. En esta oración queremos agradecerte, Padre Santo, tu misericordia para cada uno de nosotros, por la paz y por la vida que nos das en nuestras familias y en nuestro ser. Gracias por permitir que nos podamos ver los unos a los otros en nuestras familias y también podemos ver, Padre Santo, a realizar nuestras actividades diarias. Pero antes de iniciar todas esas actividades, Padre Santo, queremos pedirte que tu presencia a través de tu Divino Espíritu sea en mí, Padre Santo, para que pueda hablar a tus hijos, a tu pueblo, tu palabra, para poder exponer las verdades de tu Evangelio, Señor nuestro. Unge mis labios, Señor nuestro, y prepara los corazones de mis hermanos que están presentes oyendo este mensaje, Señor nuestro. Te lo suplico y te lo imploro en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, han transcurrido algunos días y estamos iniciando ya el capítulo 3 de este libro de los Hechos, conocido también como Hechos de los Apóstoles. En este capítulo, de los versos del 1 al 10 que nos ocupa en esta mañana, se narra el primer milagro en la iglesia primitiva. Una iglesia naciente por la gracia de Dios, mis hermanos, que iba creciendo en número y en una unidad profunda de los primeros discípulos, primero entre los judíos y luego entre los gentiles. Una iglesia convencida en su fe, convencida de un Cristo vivo y de sus promesas. Y por otro lado, deseo mencionar a mis amados hermanos que el autor de los libros de los Hechos, el doctor Lucas, continúa en su narrativa la vida de Cristo, y uno de los objetivos de este libro era mostrar que el Evangelio era para todos los seres humanos, de todos los países del mundo, y esta era una verdad de las cosas que los judíos de esa época les costaba entender, como lo es actualmente. Pero para nosotros, para usted y para mí, es la verdad escrita de una iglesia naciente que creyó en Cristo Jesús y que sufrió por Él. Es la verdad, o es el Evangelio de verdad, mis amados hermanos. Y bien, ahora yo les invito que si usted tiene su Biblia a la mano, busque el libro de los Hechos en su capítulo 3. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 10. La palabra del Señor dice así, de esta manera, de esta versión, dice: un día, a las 3 de la tarde, la hora de la oración, Pedro y Juan fueron al área del templo. En ese lugar del templo había una puerta llamada La Hermosa. Todos los días un paralítico de nacimiento era llevado hasta allí para que les pidiera limosna a los que entraban al área del templo. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan lo miraron a los ojos y Pedro les dijo:
míranos. Entonces el hombre los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. De inmediato, las piernas y los pies del hombre se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró al área del templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando todos los miraron, cuando todos lo vieron caminando y alabando a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamada La Hermosa. Quedaron sorprendidos y asombrados por lo que le había pasado. Amén. El capítulo 2, como ya hemos visto, mis amados hermanos, termina con la frase, cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Y así fue, mis amados hermanos. El texto que leímos narra que Pedro y Juan iban al templo a orar. Probablemente era la hora del sacrificio de la tarde, la hora cuando entraba el sumo sacerdote o sacerdote a quien le tocaba en aquel día a ofrecer el incienso con sus oraciones. Pero para Pedro y Juan no vieron ningún problema en continuar su costumbre judía de orar a cierta hora del día, porque ellos sabían que el sistema de sacrificio había sido cumplido con el sacrificio perfecto que Jesús ofreció en la cruz. Sigue diciendo el texto que antes de entrar por la puerta de la Hermosa se encontraba un paralítico de nacimiento, quien era llevado allí todos los días para pedir limosna a los que entraban al área del templo. Es importante mencionar, mis hermanos, que el templo de Jerusalén tenía varias puertas por las que los visitantes podían entrar, y una de ellas se llamaba la Puerta de la Hermosa. Y allí es precisamente donde se produjo el milagro de este hombre paralítico. Hay varios comentarios que dicen que en esa puerta precisamente eran que entraban los judíos para hacer misericordia para aquellos que tenían que tenían necesidad. El verso 3, continuando, dice, en cuanto vio a Pedro y Juan, justo antes de entrar al templo, les pidió limosna. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, cuando un extraño nos pide limosna o algo, hacemos como la mayoría de las personas que a menudo se dan la vuelta, o algunos la ignoran, es más, y ni siquiera la miran, pasan de largo y continúan su camino, porque se sienten incómodos al hacer contacto visual? Qué triste realidad es esta, la que existe en el ser humano, mis hermanos. Se ha enfriado el amor a nuestros semejantes, y esto es a consecuencia de la propia maldad del mundo. Pero para usted y para mí, o como nosotros podemos decir, para nosotros, como verdaderos seguidores de Cristo, no debe de ser así. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2, y entonces el amor de Dios se desbordará en nuestro corazón y nos hará animosos y audaces, no solo en las acciones, mis hermanos, sino en la verdadera empatía humana al que necesita. ¿O no es así, mis hermanos? ¿Qué opina usted? Respóndase a sí mismo, hermano. Veamos la enseñanza del verso 4 que nos deja. Pedro y Juan le miraron a los ojos y Pedro dice, míranos. Esta palabra es muy importante porque está justo en la forma en que Jesús
Cuando quería sanar a una persona, Jesús nunca se acercaba a ella y meramente le tocaba y lo sanaba. No, mis hermanos. No, sin antes llamar la atención de la persona sobre sí mismo. Siempre atraía la atención de las personas que quería sanar. Les dirigía a enfocar su mirada sobre él. De la misma manera en que Pedro y Juan hicieron que el paralítico levantara su mirada hacia ellos, y así lo hizo el paralítico. Los miró fijamente, esperando una moneda de parte de ellos. Pero este hombre estaba acostumbrado a que la mayoría de la gente lo mirara y no recibía nada de ellos, solo algunos cuantos que se compadecían de él. Y así pasaron muchos años en los cuales le enseñaron que era diferente y que no encajaba allí. Su corazón estaba afligido y su cuerpo dolido por sus heridas. Él mismo comprendió que el mundo era desconsiderado, egoísta y acaparador, de un mundo que no suelta para compartir con aquellos que no tienen. Amados hermanos, como ustedes saben, las necesidades existen y abundan actualmente, y éstas están a nuestro alrededor. Dejemos que Jesús obre en nosotros cuando fijemos nuestra mirada con aquellos que verdaderamente sufren necesidades, como el paralítico que miró a Pedro y a Juan con esperanza de recibir algo. Sin embargo, este hombre no sabía lo que iba a recibir, pero su fe fue activada por las palabras de Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquí, amados hermanos, tenemos otra enseñanza en el verso 6. El hombre cojo de nacimiento, al oír esas palabras, pronunciadas con un poder sobrenatural, sin duda alguna, generaron en este hombre la fe que envió virtud sanadora a través de sus miembros enfermos. Y aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo obra mediante Pedro y obra con cualquier creyente que extiende su mano con fe para dar sanación. Pedro demostró que tenía una confianza plena en Dios, porque era un siervo de Dios. Sabía cómo sentía que Dios lo usara para sanar a otros, porque Jesús los había entrenado en esto. Yo le invito a que lea Lucas capítulo 9 del 1 al 6 para reforzar este comentario mío. Esto, mis hermanos, enseña a seguir teniendo fe y confianza en nuestro Dios, y cuando usted ore por un hermano en la fe, ore en la iglesia, o por un familiar enfermo, o por cualquier petición que le sea a usted pedida, usted debe de saber que Dios actuará, porque nosotros fijamos nuestra mirada en Él. Y como dice el apóstol Pablo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Romanos 15:1. Deseo recalcar, amados hermanos, en este verso 6, que la presencia y el poder de Jesús no se encuentra en la plata ni en el oro, ni en el dinero, o en bienes, o en comida, o en ropa. Por eso Pedro no podía dar eso al hombre, porque eso es lo que este paralítico esperaba que le dieran, porque realmente no era eso lo que él necesitaba. Lo que este hombre necesitaba era un cambio exterior e interior, y eso lo vio Dios. Ese cambio necesario era curar al paralítico para restaurarlo, para que pudiera caminar y trabajar, para ganar sus necesidades básicas y principalmente el bienestar espiritual, porque su espíritu estaba mal. Ahora, con el milagro de la sanidad, lo hizo fuerte en su fe en el Señor Jesús. Amén. Deseo comentar algo muy importante. El paralítico nació con ese defecto. Usted y yo nacimos en pecado. Para ser necesarios sanados en el exterior y en el interior, era necesario que alguien nos tocara.
alguien orará por nosotros, alguien nos mostrará a Jesús. Y la fe en Jesús nos sanó, amados hermanos, porque usted y yo hemos recibido a Jesucristo para salvación. El paralítico recibió a Jesucristo para sanidad con un milagro que se hizo. El milagro de la vida se hizo realidad en este hombre. En usted y yo, el milagro de la vida se hizo a través de Jesucristo al entrar en el corazón nuestro. Y de la misma manera que usted se gozó cuando se fue bautizado y entregar su vida a Jesús, este hombre llegó a manifestar su gozo, poniéndose de pie, dando un salto con la ayuda del apóstol Pedro y comenzó a caminar. Narra la Escritura que entró al área del templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Es importante mencionar que en este milagro también nos trae otra enseñanza más, mis amados hermanos. El verso 8 dice que iba saltando y alabando a Dios, palabra que aparece 2 veces en este capítulo 3, tal como lo hemos estado estudiando en este capítulo. Vemos cómo el apóstol Pedro brinda nuevamente el reino de Dios a los judíos, porque en ese tiempo la iglesia estaba integrada completamente de creyentes israelitas, como lo hemos visto en los 2 primeros capítulos de este libro de los Hechos. Aún no había creyentes de otras naciones, y la razón es que la iglesia comenzó con los judíos que se encontraban en Jerusalén. Como ya lo vimos en el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés y en el primer discurso que el apóstol Pedro hizo para convertir a más de 5,000 judíos. Dando cumplimiento con esto, mis amados hermanos, el verso 8 del capítulo 1 de los Hechos, donde decía que serían testigos primero en Jerusalén, luego en Judea, después en Samaria y por fin hasta lo último de la tierra. Amén. El Señor Jesucristo aún les da una última oportunidad más de arrepentirse de sus pecados, iniciando en Jerusalén y ofreciendo ahora el reino de Dios a Israel por medio de los apóstoles, dando una señal más para que ellos comprendieran que el Mesías ya había llegado, como dice la Escritura, por mediante el profeta Isaías, en su capítulo 35, verso 6. Los cojos saltarán como venados, y los mudos cantarán con alegría, porque brotará agua de la tierra seca y manantiales en el desierto. Todo israelita construido, que había subido al templo aquel día, se admiró de este milagro al ver al cojo saltando. Ellos sabían de la profecía del profeta Isaías y que este milagro verdaderamente podía ser el comienzo del reino. El Mesías ya había sido crucificado, resucitado de los muertos y ascendido al cielo y ocupando su lugar a la derecha de Dios Padre. Así que estaba en ellos el decidir si aceptar a Jesucristo. Los versos 9 y 10 confirman lo que pasó. Cuando todos lo vieron caminando y alabando a Dios, y el verso 10 dice, lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, llamada la Hermosa. Quedaron sorprendidos y asombrados por lo que había pasado. Observemos cómo dice la Escritura que todos lo vieron sabiendo que el hombre cojo realmente se había sanado. Durante más de 40 años desde su nacimiento era cojo, y lo vieron pidiendo limosna a la entrada del templo. Esto lo vemos en el capítulo 4, verso 22 de los Hechos. No cabe duda alguna del milagro, mis hermanos. Estaban asombrados y algunos espantados por lo que había sucedido. Algunos comprendieron el significado de este milagro. Otros más, de los que estaban allí en el templo, fueron atraídos queriendo saber qué causó este milagro. Deseo destacar la reacción de este hombre cuando fue sanado e hizo
tres cosas buenas. Primero, se unió con los apóstoles, entró con ellos en el templo. Segundo, empezó inmediatamente a usar lo que Dios le había dado, andando y saltando. Y finalmente, empezó a alabar y adorar a Dios. La pregunta sería para usted y para mí, como ya me lo he preguntado, mis amados hermanos. ¿Realmente Cristo me ha cambiado? ¿Realmente Cristo me ha cambiado? ¿Por qué de la pregunta? Porque una persona a quien Cristo realmente cambió es un cristiano que tiene dentro de su corazón a Cristo vivo. Y esto es por fe, mis hermanos. Porque por esa fe estamos unidos a Cristo para siempre, haciendo realidad las palabras del apóstol Pablo, que dice, cuando Él murió, yo morí, cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Y viene diciendo el texto de Gálatas 2:20, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó su vida por salvarme. Con este pensamiento, mis amados hermanos, deseo concluir esta breve reflexión. Jesús obra en nosotros cuando extendemos nuestra mano al necesitado para satisfacer sus necesidades. Porque no es suficiente ver las necesidades que hay en el mundo y preocuparse por ellas y no actuar. El apóstol Pedro vio y actuó porque sabía que era el momento adecuado para sanar a este hombre por el poder de Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios demuestra su poder y testifica a través de los seguidores de Jesús, lo cual nos lleva a tener gratas lecciones para entender que Jesús sigue obrando en favor del necesitado mediante nosotros. Que la paz de Dios, amados hermanos, los guarde siempre. Se despide de usted su amado hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros.